Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a Against the Current con su más reciente canción que ha sido publicada hace unos poquitos días, que se llama Dead Man Walking. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta banda que me han recomendado ocasionalmente y nunca me di el lugar para escucharla. Así que como me crucé con esta publicación recorriendo YouTube, dije es momento de hacer este video dedicado. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en Dead Man Walking. Me gustan estos videos. Ok. Ok, muy bien. Me gusta mucho el tono que tiene la guitarra en particular y sobre todo cuando está haciendo esas octavas agudas. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Y cuando comenzaba el videoclip y nos atacó repentinamente la música, estaba diciendo simplemente que me gustan mucho esta clase de videoclips, que es como una suerte de fantasía apocalíptica. Y fíjate que están utilizando solamente, por lo que pude escuchar, 3 acordes: sol sostenido menor, sol sostenido menor, mi mayor, do sostenido menor. Pero fíjate sobre todo el sonido que han logrado, que es súper preciso, está muy bien comprimido, todo se escucha muy claro, cada cosa en su justo lugar. Por eso te recomiendo que utilices auriculares para que escuches cómo también están distribuidos los instrumentos a lo largo de toda la imagen. La guitarra. La guitarra que en los agudos está haciendo. Maravilloso todo. Y la voz de la cantante es bellísima. Encaja muy bien con esta suerte de rock alternativo, si se quiere. Y fíjate cómo en las partes del fraseo, es decir, en las estrofas, básicamente, la guitarra está acompañando muy al compás de la batería, el lo que hace que, con esta gran dosificación de información que hacen a lo largo de toda la canción, puedan conservar nuestra atención. Y además hay determinados golpes de glotis que hace la cantante, a ver si logramos encontrar alguno, que son bellísimos también, que quedan como respiraciones muy bruscas, que hace que todo sea más dramático inclusive. Buen efecto de radio. Fíjate cómo se abrió el panorama ahora. Sí. Sí. Ahí, escuchaste ese agudo, ¿no? Cuando entra a la frase, hermosísimo. De hecho, las guitarras, las más etéreas, las más ambientales, me hacen acordar mucho a la estética del post-rock en general, algo muy de principios de los 2000 si se quiere, pero que ha conservado vigencia a lo largo del tiempo. No suelen ser bandas mainstream, pero hay una en particular que me gusta mucho que se llama Tides of Man, que paradójicamente no hice ningún video sobre esa banda en el canal, así que si te interesa que hagamos algún video sobre post-rock o analizando bandas de post-rock en particular, déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero a lo que me refiero es que en las guitarras ambientales, las que escuchamos con
esa sonoridad súper profunda, súper lejana, me hace acordar justamente a esta estética del post-rock. Y cuando se aclaró el panorama, fíjate que se fueron todos los efectos de guitarra y se abrió justamente todo ese rango de frecuencias que antes estaba ocupado por esas guitarras enormes y le dieron más lugar a la voz de la cantante para que pueda moverse dulcemente por entre medio de cada uno de los sonidos. Fíjate cómo el intercalado de los golpes en la batería cambia completamente el panorama. La percusión, ya desde la orquesta clásica, si se quiere, hasta las bandas de rock de la actualidad, pasando por todos los géneros y estilos, tiñe de un color muy particular a lo que estamos escuchando. Por eso es muy importante el sonido, el tono que tiene la percusión en general, no solamente cómo está tocada, cómo está interpretada, sino cómo está sonando básicamente. Y fíjate que acá cuando el baterista se ahorra algunos golpes, cambia completamente y se vuelve más dramático incluso por ese vacío que se produce repentinamente entre una sección y la otra. Aunque sea sutil, pero el cambio es notorio. Bellísimo todo. A nivel producción está buenísimo. Si todavía no lo hiciste, ponete auriculares. Y si todavía no lo hiciste tampoco, recomendame cualquier otra canción de Against the Current que te gustaría que escuchemos y analicemos en el canal, porque me está gustando mucho esta banda, así que luego de terminar el video voy a volver a escuchar la canción. Pero fíjate ese ligero portamento que hace la cantante solamente a través de un tono. Desde un re sostenido a un do sostenido, pero que se empalma justamente con la salida de las guitarras etéreas de la sección anterior, que quedan con esa estela, con esa cola de sonido que va apagándose paulatinamente y se conectan justamente con el portamento de la cantante, haciendo que toda esa sección sea maravillosa. De este lado. Se fue. Y ahora va para el otro lado. 10 de 10. Final. Fíjate cómo en lugares específicos, sobre todo cuando la voz queda muy aislada, muy separada del resto de los instrumentos, justamente, se le cortan los graves y los agudos para que su voz suene más radial, que por lo que pude detectar, así a vuelo de pájaro fue en dos momentos en particular, a mitad de la canción y ahora en la parte de la coda, que es una sección que se pone al final de una pieza musical que puede o no agregar información adicional, pero que sirve para darle un cierre. Y en este caso ha condensado la información que transcurrió a lo largo de la canción para poder finalizar en esta maravillosa pieza que se llama Dead Men Walking. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez en el canal a Against the Current. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.